la corriente de partida. Que recuerden que en el caso de las máquinas de corriente continua, el cero. La corriente de arranque es igual al voltaje partido la resistencia de armadura, ¿no? Que esa corriente de arranque hace falta disminuirla, porque incluso puede llegar a ser hasta 50 veces la nominal, ¿no? Y puede dañar la máquina. Hay dos formas de reducirla si veo la ecuación. Disminuyendo el voltaje o aumentando la resistencia. En este caso, aumentar resistencia, desde el punto de vista, bueno, el económico es más sencillo que utilizar un convertidor para variar el voltaje, ¿no? Pero siempre que haya resistencia va a existir pérdida por efecto Joule. Es decir, si la variación no es tan grande o el accionamiento tampoco demanda mucha variación de velocidad, podría utilizar ese método de regulación. En este caso me decían que la corriente de arranque 0,2 1,7, ¿no? 1,7 la corriente nominal, ¿no? Sí. Por tanto, la corriente de arranque sería 1,7 por, ¿cuánto me dio la corriente? Por 50,1, ¿no? Esta corriente de arranque me dicen que es... que la puse directo. ¿Cuánto les da ese cociente? 1,7. Son 50. 85.17 puede ser. 85. 0,17. 85.17 amperes. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que calcular? ¿Qué valor de R yo tengo que añadir, ¿no? En este caso sería entonces la RA total, ¿no? Sería el voltaje de armadura partido la corriente de arranque, ¿no? ¿Así? Sería entonces el voltaje, que es el mismo, 220 volts, partido 85.17, me dio que la resistencia total $2.58 ohm. Entonces, esta R total, ¿cuál sería? La R de la armadura más la R que yo voy a añadir, ¿no? Es la que la tengo que añadir en serie con la armadura para yo poder efectuar el arranque, que generalmente después se quita por paso para que el arranque sea suave, ¿no? Que no sea muy brusco la partida. En este caso entonces la R a añadir, que es la que me están pidiendo, sería la RA total menos la propia de la armadura, ¿no? Sería entonces 2.58 menos la de la armadura, que ¿cuánto es? 0.2, exacto. ¿Cuánto me da entonces la R a añadir? 2.38 ohm. Ese sería el valor de resistencia que yo voy a añadir en serie con la carga para disminuir la corriente de partida. Lo mismo puedo hacer para regular la velocidad, ¿no? La velocidad sería igual a UA menos IA por RA partido café, ¿no? O lo puedo hacer también, bueno, sí, vamos a hacerlo para ahí mismo. Pero no tengo café, ¿no? Pero ¿cómo lo puedo terminar? Teniendo en cuenta que la máquina es excitada independiente o alimentación separada, ¿no? Es decir, el flujo, para que varíe el flujo, ¿qué tendría que variar? Para que varíe el flujo tendría que variar la corriente del campo, ¿no? Y para que varíe la corriente del campo tendría que cambiar el voltaje del campo, ¿no? O añadir resistencia en serie con el campo, ¿no? ¿Así? Pero si no varía la corriente del campo, el flujo permanece constante. Por tanto, aquí puedo asumir que el KF va a ser siempre el mismo para cualquier operación de la máquina, ¿no? Y tengo todos los datos nominales para poder calcular el KF, ¿no? ¿Qué hago entonces? Calculando el KF con las condiciones nominales. Calcular el KF con los valores nominales de la máquina. Aquí entonces la velocidad sería igual a UA menos IA por RA
Partido CAFI, bueno, vamos a despejar ya CAFI directo. CAFI sería igual a UA menos IA por RA partido de la velocidad, ¿no? Y ya tengo todos los valores nominales para poder calcular eso, ¿no? Sería entonces, ¿cuánto vale el voltaje de la armadura nominal? 220. La corriente de armadura nominal, 50.1. Por la resistencia, 0.2. Partido de la velocidad nominal, que es 120. Y ahí puedo terminar entonces el CAFI, que va a ser el mismo para cualquier operación de la máquina, y me dio 1.7, creo, ¿no? 1.7 volt segundo partido radial. Y aquí entonces tengo el CAFI. Me están pidiendo calcular la resistencia en serie y añadir para reducir, ¿cómo es que dicen? Para reducir para reducir a 80 radianes la velocidad, ¿no? Si la velocidad nominal es 120, quiero reducirla a 80, ¿no? Como les decía, para esto yo tengo que o variar el voltaje, o añadir resistencia en serie con la armadura, o variar el flujo, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es añadir resistencia en serie con la armadura para variar la velocidad. La velocidad en este caso sería 80, ¿no? ¿CAFI qué es lo que era? CAFI es bueno, el flujo, y K es tiene en cuenta parámetros constructivos de la máquina, es decir, la longitud del diente, que va a ser siempre constante, porque eso depende constructivo de la máquina. El flujo, no varía. La K no, el flujo se puede variar si yo varío la corriente del campo, ¿no? Si se varía la corriente del campo, el flujo sí varía. Pero si el voltaje permanece constante y no tengo resistencia en serie con el campo para yo regular y cambiarla, el flujo siempre va a ser constante. ¿El CAFI es de construcción? El K, sí, en algunos casos se detienen otras, pero eso no te varía, pero el flujo sí. Si K no varía de construcción, pero el flujo sí. Entonces, ¿un término o son dos? Se considera como un solo término, pero realmente si tú varías el flujo, sí te varía el CAFI. La parte de K es la misma, pero el flujo sí. Pero el flujo en condiciones nominales no debe ser siempre el mismo. Si tú no varías nada del campo, si el voltaje del campo es el mismo, no tiene por qué variar la corriente del campo. Si la corriente del campo sería el voltaje partido la R del campo. Si la R del campo no varía, no tienes ninguna serie que puedas variar y no varías el voltaje que alimenta el campo, va a ser siempre el mismo. En este caso entonces ya tengo el voltaje que es, la velocidad nueva que es 80, el voltaje permanece el mismo, ¿no? Que sería 220, la corriente dice que la corriente sería la misma, y eso sería la RA total, ¿no? Partido el CAFI, que es 1.7, ¿no? De ahí despego la RA total. No, profesora. ¿Cómo? Sí. ¿Con campo se refiere al campo electromagnético? Pero el campo es el devanado. Recuerden que en el motor de continuo ustedes tienen un enrollado en la armadura y un enrollado en el campo. Sí, se refiere a ese campo. O inductor inducido. ¿No? Es inductor inducido. Se refiere al campo del motor. Al enrollado. Al devanado. O la excitación, el inductor inducido, que se llama también. Y ahí se me dio 1.6, creo. 1.6. Entonces esta RA total sería igual a la R de armadura propia más la que voy a añadir, ¿no? Y en este caso la R añadir sería igual a la RA menos a la total menos la propia de la armadura, ¿no? Sería 1.6 menos 0.2, 1.4. Así que si añado esa resistencia, me disminuye la velocidad.
Bueno, ya hasta ahora lo que estábamos haciendo era mantener constante el voltaje de la armadura y añadir resistencia, ¿no? Vamos a alimentar entonces ahora la máquina con un convertidor para variar la velocidad. Convertidores se refiere a un variador de, o sea, se refiere a un partido suave. Sí, convertidor suave en este caso sería, se usa para el arranque de la máquina de inducción. Pero en este caso sería un chopper de corriente continua para regular la velocidad en la máquina de directa, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya están listos para el otro? ¿Ya puedo borrar aquí? Pues espero. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. Ya, listo. Déjame quitarme yo. Se me hace Ah. un motor de corriente directa de alimentación separada tiene los siguientes datos. ¿Directa? De alimentación separada tiene los siguientes datos. La máquina es accionada. La máquina es accionada por un regulador de corriente directa
es accionada por un regulador de corriente directa desde una fuente de 240 volts. Desde una fuente de 240 volts. Punto seguido. La frecuencia de los pulsos del regulador, es de 500 Hz. Determina, inciso A, el valor del T-ohm, es decir, el valor del T-ohm o tiempo de encendido, el valor del T-ohm para el momento de carga mínimo, de 5 Nm, para el momento de carga mínimo de 5 Nm a 1150 RPM. Para el momento de carga mínimo. A 1150 RPM. Inciso B. ¿A qué velocidad girará el motor? ¿A qué velocidad girará el motor si la corriente promedio? ¿A qué velocidad girará el motor si la corriente promedio se hace igual a la corriente nominal? Si la corriente promedio se hace igual a la corriente nominal y K del regulador es igual a 0.5. Y K del regulador es igual a 0.5. ¿Qué tenemos aquí en este caso entonces? Ahora tendremos el motor pero alimentado a través del regulador reductor. Es decir, tendríamos aquí 240 volts, el regulador reductor alimentando la armadura de la máquina. Sería la FEN EA y RA, bueno, vamos a asumir que está alimentado con otra fuente, el CAN. ¿No es así? Sí, bueno. Es decir, en los ejercicios anteriores teníamos un voltaje de armadura fijo, con una fuente fija. Utilizábamos otro método para regular tanto la partida como la velocidad. Ahora estamos alimentando la máquina, es decir, este sería el voltaje de armadura, pero va a ser la salida del regulador, ¿no? Con la salida del regulador estoy regulando la entrada de la máquina, ¿no? Decía que el regulador es reductor. ¿Qué relación habría entre el voltaje de salida y de entrada en el caso del regulador reductor? No tenía una fórmula. VD es igual a K por VS, ¿no? O lo que es lo mismo, es igual a T-ohm partido periodo por VS. Donde VD, ¿quién era? VD es el voltaje de salida, de salida del regulador, ¿no? VS es el voltaje de entrada del regulador. Bueno, y K, que es el ciclo de trabajo, es T-ohm partido periodo, ¿no? Es decir, ¿cómo que se regula el voltaje de salida del regulador? Variando ¿quién? K, que es el ciclo de trabajo, ¿no? ¿Y cómo se varía K? Variando el tiempo de conducción del semiconductor, ¿no? ¿Qué me están diciendo ahora? El regulador está alimentando la máquina. Me están diciendo qué valor tiene que tener el T-ohm
Es para alimentar entonces la máquina con un momento, es decir, me están dando el momento de la carga y la velocidad a la que debe girar la máquina, ¿no? Tengo yo que regular entonces el regulador, valga la redundancia, el tiempo de conducción del regulador para poder obtener esa velocidad en la máquina, ¿no? Con ese momento de carga, ¿no? ¿No es así? Es decir, ya aquí el voltaje de la carga, ahora en este caso, ¿qué tienen que ver? Que el voltaje de salida del regulador va a ser el mismo de entrada a la máquina, no así de armadura. Si la salida del regulador, que aquí llamamos VD, cuando vimos regulador solo, ahora esa salida VD va a ser la misma que VA. No es así, porque el regulador está alimentando la máquina. La salida del regulador sería la entrada de la máquina, ¿no? En este caso, bueno, VS sería 240 volts, ¿no? Porque me están diciendo que la máquina está alimentada por el regulador partiendo de una fuente de 240, VS 240. El periodo es el inverso de la frecuencia, me lo dan de dato también, sería 500 Hz, ¿no? Ya veo cuánto me da eso, que debe ser 0.002. Pero no tengo VD, ¿no? Porque no sé qué voltaje de armadura tengo yo que tener para poder tener esas condiciones que me están diciendo de velocidad, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo determinar por la máquina el voltaje de armadura? Que hicimos ejercicios parecidos ahora. ¿Cómo yo calculo este voltaje? ¿A qué es igual ese voltaje? Esa es la relación de salida. Por el circuito equivalente de la máquina, ¿este voltaje qué sería igual? Al voltaje de entrada, ¿no? Es el voltaje de entrada. ¿Cómo lo calculo? Exacto. El voltaje de armadura, bueno, en este caso que es igual a VD sería igual a la FEN más IA por el real, ¿no es así? ¿La FEN a qué sería igual? La FEN a qué era igual que se las puse ahorita. Tiene que ser claro. Café por la velocidad, ¿no es así? La velocidad la tengo, pero el café lo puedo determinar. ¿Cómo? Por las condiciones nominales, ¿no? Y ahí, por aquí ya tendría la FEN. ¿Qué me faltaría para calcular el voltaje de armadura? La corriente, ¿no? ¿Cómo calculo la corriente? El voltaje de 230, ¿no? Por la IA, o sea, por... RA en serie. Sí, claro, aquí te faltaría la FEN en esa ecuación, ¿no? Pero también yo les di una expresión al inicio que era el momento es igual a café por la corriente, ¿no es así? Y ahí le dan el momento de la carga, pero no tienen el momento de pérdida, ¿no? El momento de salida sería el momento de la carga más las pérdidas rotacionales, ¿no? Pero pueden determinar las pérdidas rotacionales. Vamos a calcular la FEN primero y después ponemos la corriente. Vamos por parte, a ver. Calculamos la FEN primero. Para calcular la FEN necesitan el café. Pero el café, como la máquina no cambia, la excitación permanece constante, ¿no? Calculen entonces el café con las condiciones nominales de la máquina igual que hicimos anteriormente.
¿Alguno calculó Cafi? Pero ¿cómo calculo el BA? El BA es lo que tienes que calcular para poder calcular aquí, para poder calcular el TEON, que es lo que le están pidiendo, es decir, VD, que es la salida del regulador, es la entrada de la máquina, ¿no? Es igual a VA, que es igual a TEON partido periodo por VS, ¿no? Hasta ahí estamos, ¿no? La salida del regulador, que es lo que te demoramos aquí, VD, es decir, VD es igual a VA en este caso. Sí, pero la fórmula para calcular Cafi es BA menos. Y A por RA, partido de la velocidad. Eso. Pero no tengo. Sí, pero tiene los valores nominales. No se los puse si tienes el valor nominal del voltaje. Pero ese no es, ese voltaje, dice 230 volts. No es el mismo de abajo de los 40. Sí, es el mismo, pero ya es está el bien. nominal. Ya. Tú no sabes cuál sería para esa operación que te están diciendo, ¿entiendes? Con esa... Ya, Pero el CAFI lo pueden calcular con esos valores porque no va a variar, ¿no? No, tenía 230 entonces. Exacto. En Menos condiciones nominales. 11 por RA. RA 1.43. CAFI sería entonces. La de otra. La validez sería 1150. Velocidad. CAFI sería 230 menos la corriente nominal, que es 11 por la RA nominal 1.43 partido la velocidad, que bueno, en radianes, ¿no? Tiene que multiplicarlo por 2pi partido 60, ¿no? Porque tiene que ser en radianes, se lo están dando en RPM. CAFI 1.78 me dieron, ¿no? 1.78 por segundo partido radial. 78. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Cómo? ¿Cuál es la unidad de medida? Por segundo partidos radiales. Ahora calculamos el TEON partido, vamos a calcular el BA, ¿cierto? No, porque no tengo. Todavía te falta. No, me falta. Ya podemos calcular la FEN, pero faltaría la corriente para esas condiciones, ¿no? Aquí ya puedo decir que la FEN sería igual a CAFI Por doble. por la velocidad, ¿no? Y ya podría calcular la FEN. Sería 1.78 por la velocidad, que es 1150. 1150 por 2pi partido 60, porque tiene que ser radianes, ¿no? Y esa FEN daría 214,3. 214.3, ¿no? Ya tengo la FEN. Me falta entonces la corriente. ¿Cómo puedo calcular la corriente? Ya tengo el voltaje. ¿Qué voltaje? O sea, la FEM es voltaje en la resistencia. Sí, O sea, ya la FEN la tienes, pero no tienes la corriente. Tengo RA, me falta solo la corriente. Sí, te falta la corriente, pero no tienes el voltaje. Todo esto lo estás haciendo para calcular el voltaje que no lo tienes, ¿no? Ya calculaste la FEN, te falta la corriente para poder calcular el voltaje, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la corriente? Recuerden la otra expresión, que el momento de salida es igual a CAFI por la corriente de armadura.
¿Dónde tienen los newtonmetros el momento? El que te digo ¿Cómo? tengo 5. Ahora, pero no, el que me dan, a ver, el momento de salida que es igual. El momento de salida sería igual al momento de la carga más el momento de pérdida, ¿no es así? Ah, los 5 Más lo que se pierde, ¿no? El momento de salida sería el momento de la carga que me está demandando la carga más el que se va a perder, ¿no? Es decir, que yo de la carga la tengo de data, pero tendría que calcular el de pérdidas rotacionales, ¿no? Y ese momento de pérdidas rotacionales sería igual a las pérdidas rotacionales partido la velocidad del rotor, ¿no? Por tanto, tendría que calcular las pérdidas rotacionales ahora, ¿no? ¿Y cómo calcularía las pérdidas rotacionales? Son potencias. Ujú. Tendría que calcular las potencias en RA. Tendría que calcular la potencia de entrada, porque ya tengo la de salida, ¿no? Tengo la de salida. Tendría que calcular la de entrada como voltaje. Vamos a calcular las pérdidas rotacionales con valores nominales, ¿no? La potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las pérdidas totales, ¿no? Vamos a decir entonces que sería igual. Potencia de entrada sería igual a la potencia de salida más las pérdidas de cobre más las rotacionales, ¿no es así? Lo mismo escribe y lo escribe. potencia entrada es igual a potencia salida más. Más las pérdidas totales, ¿no? La potencia de entrada, ¿cómo la puedo calcular? En condiciones nominales, ¿no? Sería voltaje por corriente, ¿no es así? El voltaje que es 230 y la corriente nominal que es 11, creo, ¿no? Esa potencia de entrada me dio que lo puse directo ahí. Y 30 por 11, ¿cierto? Ujú. 2530. Gracias. Ya tengo entonces la potencia de entrada. Y la salida de 2530. Así. porque allá serían 2240. Ya, sí. En WR kilómetros. O sea, sé que es velocidad. La velocidad del rotor, pero en radianes. Velocidad. Cuando es en RPM se pone como N, minúsculo. ¿Y las pérdidas de cobre cómo las determino? Con los resistores. Podemos decir, si quieres desprecien la del campo, sería IA cuadrado por RA, sería 11 al cuadrado, por la RA que es 1.43. ¿Cuánto les da las pérdidas de cobre? 11 al cuadrado por 1.43. Eso me da 173,03. 173.03. Ya lo tengo todo para calcular entonces las rotacionales, ¿no? Pérdidas rotacionales sería igual a potencia de entrada menos potencia de salida menos pérdida de cobre, ¿no? Esta sería la de entrada menos la de salida menos las pérdidas de cobre. Aquí tendría entonces que la de entrada sería 2530 menos la de salida que es Allá la 2240. 2240 menos la de cobre que es 173.03. Esta me dio 116.97, creo. 116.97.
Ya tengo las pérdidas rotacionales, ¿no? Puedo calcular el momento rotacional. Dice, las pérdidas de entrada son iguales a la potencia de salida más las pérdidas. Totales. Aquí, Sí. más las pérdidas totales. Y aquí entonces las pérdidas totales serían las de cobre más las rotacionales. Voy a esperar un momento para que se pongan hasta ahí entonces. ¿Ya están hasta ahí? ¿Cómo calculo entonces el momento rotacional? Potencia rotacional partido de la velocidad radial. La potencia rotacional es 116.9 partido 1150 por 2pi partido 60. Este medio creo que 0.9. 0.97. Ya, 0.97 Newton metro. Fíjense que tampoco es tan despreciable en comparación con los 5 de la carga, ¿no? Aquí entonces el momento de salida sería el momento de la carga más el momento rotacional, ¿no? ¿Ya estamos hasta ahí? ¿Cómo calculo entonces la corriente? Y el momento de salida sería el Kφ por la corriente, por tanto la corriente IA sería el momento de salida, partido Kφ sería, bueno, esto no lo sumamos, era 5 más 0.97, ¿no? Sí.
5.97 Nm. Aquí sería entonces 5.97 Nm partido el café que era 1,78. 1.78, ¿no? ¿Cuánto daba la corriente de armadura? 3,36, ¿no? ¿Cuánto te dio? Sí. Yo no lo... 3.36. Ahora sí tengo entonces todos los elementos para calcular el voltaje de armadura, ¿no? Si el voltaje de armadura es igual a la FEN 2,14,3. más IA por RA. O lo que es lo mismo, la FEN que cuánto nos haya dado, 214.3 más la corriente que es 3.36 por la resistencia de armadura que es 1.43. Ahí me dio que el voltaje de armadura de la máquina 214.3 creo. No, 219, exacto, 219.11. 219.11. Fíjense entonces, para esas condiciones de carga, con esa velocidad, la máquina tiene que ser alimentada con 219.1. Pero en este caso, como tengo el regulador alimentando la máquina, yo puedo partir de los 240 que tengo fijo con el regulador, alimentar la máquina con 219.1. Pero ahora para eso tengo que ajustar el tiempo de conducción del semiconductor, ¿no? Y es lo que me están pidiendo. ¿En qué valor de T1 tengo yo que poner? Tengo que disparar el semiconductor para que me dé ese voltaje a la salida. Entonces ya tengo VD, es decir, VD sería igual a VA, sería igual a 219.1. El voltaje de la fuente ya tengo que es VS, que es 240, ¿no? Y ya tengo T, que es el inverso de la frecuencia, sería 1 sobre 500, 0.02 segundos, ¿no? 0.002 segundos, ¿sí, no? Ya entonces puedo despejar el T-on, sí. VS es igual a T-on partido periodo por VD, VD por VS, ¿no? Ya VD es 219.1 es igual a T-on partido 0.002 por 240. Y ahí yo despejo el T-on y me dice que es 1.82 milisegundos. Es decir, yo con ese valor del tiempo de conducción puedo garantizar entonces a la salida, que es decir, a la entrada de la máquina, ese voltaje para esas condiciones de carga y esa velocidad. ¿Estamos hasta ahí? Ese T-on, ¿dónde se produce? En el convertidor. Que eso lo vimos también en clase pasada. El convertidor es realmente, a ver, te explico. ¿Cómo sería el regulador reductor? Básicamente tendría un director, esto sería VS, y aquí estaría VD. Se demuestra por la forma de onda que vimos que yo regulando el tiempo de conducción a este director, por supuesto lleva otros medios auxiliares porque el director para que comience a conducir hay que aplicarle un pulso de disparo por compuesto de y para que salga hay que invertirle la polaridad, ¿no? Cuando ustedes lo vieron en los rectificadores con el profesor Pedro, de manera natural cuando se invierte ese semiciclo negativo de la onda alterna, se invertía la polaridad y salía. Pero aquí en corriente continua nunca se va a invertir, hay que forzarlo. Que generalmente se le agregan entonces al circuito, que también lo vamos a ver en clase, cómo se le agregan elementos adicionales al circuito para invertirle la polaridad y sacar al tiristor, que generalmente lo que se ponen es capacitores en inversa, ¿no? Para invertir la polaridad de manera forzada. Pero básicamente regulando el tiempo de conducción de semiconductores, que yo puedo entonces variar el nivel de C de salida, que en este caso lo que voy a conectarle aquí sería el motor.
Si la caja esta que yo le puse aquí, sería esto básicamente con todos los elementos adicionales para la conmutación del tiristor, ¿no? Es el convertidor. Entonces yo tengo que regular el tiempo que está en conducción ese semiconductor para obtener ese voltaje a la salida para esas condiciones de carga. Y es la aplicación que les comentaba del regulador de continuo, que al inicio les decía que la aplicación sería para variar la velocidad, que lo vamos a ver también ahora en otro inciso. ¿Qué les preguntan ahora? Aquí ajustamos el regulador. Bueno, terminen, están todavía copiando eso para caer para otro. Sí, pues ya estamos terminando, faltan solo 6, estamos acabando. $1.82 Milisegundos. milisegundos. Vamos. Chao. Chao. Ya, ahora que me están diciendo, voy a ajustar el ciclo de trabajo del regulador, es decir, K, que tengo ahora en este caso. Sigo con los 240, pero aquí ahora en el regulador, la K vale 0.5. Y aquí voy a tener entonces el motor que me demanda la corriente de armadura igual a la corriente nominal, ¿no? Es lo que me están diciendo ahí, ¿no? Me dicen que el ciclo de trabajo del regulador, el K, que recuerden que K sería la relación entre T1 y el período, si ajusta en 0,5. Si K vale 0,5, ¿qué voltaje saldrá a la salida del regulador, que sería la entrada de la máquina? Y reemplazar ese valor en la forma. Exacto. VS 240 y K es 0.5. VD reguladora, que sería igual a K por VS, ¿no es así? Por tanto, en este caso, VD sería igual a 0.5 por el voltaje de la fuente, que es 240, ¿no? ¿Sería cuánto? La mitad, 120. Si voy a alimentar a la máquina con 120, por supuesto que la velocidad me va a cambiar. Y esa es la idea, que como regulador yo puedo variar la velocidad de la máquina. Entonces, ahora, ¿cómo sería la velocidad? Voltaje de armadura menos IA por RA partido K-fil. En este caso, la velocidad de la máquina. No, voy a cambiar esto. Sería igual al voltaje de armadura, que serían, en este caso ahora, los 120, ¿no? La corriente dice que la misma nominal sería 11 por RA, que es 1.43. Sí. 1.43. Partido el café, ¿de cuánto era? 1.70. ¿En cuál? El café Eh, era 1.78. 1.78. Y ahí entonces la velocidad me daría 58.57, creo, ¿no? 58.57 radianes por segundo. Fíjense cómo, como el regulador, yo puedo variar la velocidad de la máquina simplemente cambiando K. Es decir, cambiando ¿quién? El tiempo de conducción de los semiconductores. ¿Sí? Como en todos los convertidores que han visto, siempre se regula el voltaje de salida del convertidor variando el tiempo de conducción al tiristor. Aquí sería lo mismo, pero vemos cómo, variando el tiempo de conducción al semiconductor, estoy variando la velocidad de la máquina, que sería la aplicación del regulador para variar la velocidad de la máquina en este caso. ¿Está claro?
Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces para no martirizarlos más, ya que se quedaron ustedes 3 nada más. Igual el sábado tenemos clase, creo que este sábado nos toca. Igual voy a verificar, pero me parece que este sábado no hay laboratorio, pero lo que tenemos es clase. Ya, nos vemos entonces. Y ya se fue. No, no.